2:45. Acompáñenos todos los martes y viernes a las 2:45. Buenas tardes, estimados radioescuchas. Estamos en el programa 2:45. Hoy es viernes 22 de enero, si no me equivoco, 22 de enero. Y como siempre, como cualquier viernes, empezamos con la entrevista de la semana, viernes de entrevista. Y hoy con nosotros se encuentra Carolina Ramírez, joven pianista costarricense que acaba de grabar un disco monográfico del compositor costarricense Alejandro Cardona. Así que yo quería invitar a Carolina también, también felicitar con Año Nuevo, ¿verdad? Que estamos viendo por primera vez en el Año Nuevo, y también felicitar por este disco. Así que Carolina, bienvenida al programa. Bueno, muchas gracias. Igual, feliz año nuevo para usted y para todos, ¿verdad? Los radioescuchas y las personas que nos están viendo. Para mí primero es un honor el poder estar aquí, el poder compartir lo que fue esta experiencia del disco. Y no solo, ojalá que no solo quede como en la audición del programa, sino que les incentive, ¿verdad? El querer ir a escuchar el disco. Para mí fue un trabajo no solo gratificante a nivel de intérprete, sino también a nivel de desarrollo musical general e incluso a nivel de pedagogía. Considero que la grabación de un disco, bueno, siempre es una enseñanza, ¿verdad? A nivel de todo, de interpretación, de todos estos aspectos, pero en especial este disco, y bueno, pues ya se imaginarán por el hecho de estar con el compositor al lado, el hecho de poder compartir con el compositor, es una experiencia que cambia absolutamente todo, ¿verdad? No solo por el hecho de tenerlo a él y la ayuda técnica que representa, sino también poder compartir un poco más allá de lo que se ve en el papel, de lo que se ve en la obra, poder, digamos, como conversar con él, bueno, ¿y esta obra por qué surgió? ¿Tiene alguna conexión con otra? ¿Es totalmente irrelevante en su vida o tiene alguna conexión con aspectos de su vida? Todo eso hizo de este disco de Hojas Sueltas del maestro Cardona una experiencia sumamente gratificante. Ahora, hablando un poquito sobre el disco, bueno, el disco, como bien lo decía usted al inicio, es un disco monográfico del compositor Alejandro Cardona y es bastante interesante porque él le pone al disco Hojas Sueltas. A mí me llamó mucho la atención este nombre y quise pues indagar un poquito más, ¿verdad? ¿A qué se refería él con hojas sueltas? Y si ustedes se ponen a ver el disco, son obras cortas. Algunas son más grandes, pero se componen de pequeños movimientos. Entonces a mí me llamó mucho la atención esto, ¿verdad? Que decía hojas sueltas, son obras pequeñas. Entonces él me explicó que él le había puesto este nombre al disco porque realmente era eso, como hojas sueltas, ¿verdad? Piezas que él ha ido componiendo a lo largo de años, ¿verdad? Y que no solo muestran su carácter compositivo y todo, sino también su evolución, su desarrollo como compositor. De hecho, hubo una pieza que él me decía, ahí fue cuando yo traté como de hacer algo más tonal, pero en mi lenguaje. Y de verdad se nota, ¿verdad? El cambio, el contraste de esa pieza que fue de sus primeras de este disco con las últimas, ¿verdad? Donde ya es un lenguaje totalmente distinto. Entonces es, por decirlo así, un compendio de obras del compositor que evidencian mucho esa evolución en su lenguaje, también la evolución en el uso de recursos. El maestro Cardona es, bueno, es excelente en sus composiciones y todo, y tiene algo que a mí me gusta mucho, y es el hecho de conectar la parte rítmica, todo esto de la parte rítmica afrocaribeña, ¿verdad? Latinoamericana, con la parte melódica, armónica. Entonces ustedes pueden escuchar que hay obras que son muy rítmicas, muy percutivas, y tal vez uno puede decir, bueno, esto es puro trabajo rítmico, pero resulta que no. El trabajo rítmico va sumamente mezclado con un trabajo melódico y armónico que si uno lo logra sobresalir, ¿verdad? A la hora de la interpretación,
y ponerle atención a la hora de escuchar es un trabajo, o sea, riquísimo a nivel de concepción musical. Entonces, sí, básicamente el disco es un compendio de obras pequeñas, como él mismo lo llama, ¿verdad? Hojas sueltas, donde se ve su lenguaje y su evolución en ese lenguaje. Carolina, aquí yo precisamente quería preguntar, usted nos contaba que siempre estaba yendo paralelamente con el compositor, pero precisamente ¿cómo fue el proceso? ¿Usted se encontraba con él o el encuentro fue siempre en el momento de la Ujú, grabación? Como, digamos, algo como ya viviente, cuéntenos. ujú. Bueno, la experiencia, en realidad tuvimos contacto en todo momento y creo que eso enriqueció mucho tanto el proceso de grabación, ¿verdad? Ya el producto, como también los pequeños ingredientes de la receta, el prepararme yo en la casa, el, no sé, el memorizar ciertos fragmentos de la canción, todo el proceso hubo un acompañamiento de los dos. Nosotros, bueno, al principio el proyecto surgió porque yo toqué una obra del maestro Cardona con la Orquesta Sinfónica de Heredia. Y él, bueno, él la escuchó, le gustó muchísimo. De hecho, en esa ocasión, él también estuvo en los ensayos, entonces ahí estuvo como dándome sus pinceladas, ¿verdad? Sus consejos. Y después del concierto, bueno, a él le agradó bastante, ¿verdad? Y recibí la sorpresa de que después me llamó y me dijo que le gustaría pues que yo grabara sus piezas. Estas piezas, bueno, algunas se habían grabado, pero hubo muchas de ellas que él siempre las había tenido ahí, ¿verdad? Nunca habían sido grabadas, algunas ni siquiera habían sido tocadas, ¿verdad? O tal vez habían sido tocadas, pero no digamos como para producirlas para un disco, etcétera. Entonces, bueno, a partir de ahí iniciamos todo un proceso de trabajo en conjunto, ¿verdad? Él, bueno, me dio a mí unos meses, lógicamente, para hacer ya el proceso, yo más pianísticamente hablando, ¿verdad? Acomodarme con las obras. Y después, digamos, no sé, si eran 10 obras, después de que yo tenía 5, nos encontrábamos. Entonces veíamos esas 5, analizábamos detalles. A mí siempre me gustó mucho como estar abierta no solo a la parte técnica, porque creo que uno de los errores que uno a veces comete es como visualizar la música solamente en la parte técnica, ¿verdad? Como me salen las notas, me salen los ritmos, ¿verdad? Yo traté de no olvidarme de eso, pero no ponerlo en un primer plano, sino poner en primer plano, bueno, ¿qué es esta obra para usted? ¿Qué significa? ¿Verdad? Porque a través de eso y a través de esa comunicación con él, yo podía entender más sobre qué iba la obra. Entonces, claro, el proceso ya después, el que seguía, el interpretativo, era mucho más rico. Y posteriormente, cuando tuvimos ya una cierta cantidad de canciones, ¿verdad? De piezas, si, bueno, si ustedes han escuchado el disco, van a ver que eso está compuesto como por bloques, ¿verdad? Hojas sueltas uno, hojas sueltas 2, el rayo dormido. Entonces, cuando ya teníamos un cierto bloque, por ejemplo, hojas sueltas uno y 2, entonces nos reuníamos a grabar. Lógicamente, como les decía, antes del proceso de grabación ya nos habíamos visto bastantes veces. Normalmente tuvimos 2 encuentros por lo general entre cada bloque. El primer encuentro, donde ya yo lo tenía, por decirlo así, en dedos y nos sentábamos pues a revisar las cositas de detalles, cómo estaba, cositas ya de interpretación, ¿verdad? Y después, ya cuando estaba todo eso junto, nos reuníamos otra vez como quien dice, a darle la última revisada, ¿verdad? Y luego ya procedíamos a la grabación. Entonces, sí, realmente todo el proceso fue de una comunicación muy fluida, muy constante con él. Ujú. Carolina, ¿y cómo es Alejandro? ¿Es exigente? ¿Es complaciente? ¿Cómo es? Pues para mí considero, bueno, y no es porque sea el, ¿verdad? El compositor del disco, considero que es una de las personas más accesibles con las que yo he trabajado. Él no es, digamos, complaciente y eso me gusta porque realmente son sus obras. O sea, realmente, ¿verdad? Yo estoy tratando de crear un mural con sus obras, pero sea como sea, son suyas, es su sentimiento, ¿verdad? Nació de él. Entonces,
Él sí me pedía, por ejemplo, no sé, mira esta pieza, yo la compuse por esta y esta razón, entonces quiero que a la hora de que la toques, ¿verdad? Tenga como esa interpretación. Pero sin embargo, es una persona muy accesible. O sea, no diría que es así como complaciente, sí tiene sus exigencias de compositor, como no, esto me gusta más así, bueno, aquí subámosle un poquito la velocidad, porque de pronto tal vez le puse una velocidad, pero a la hora de escucharla, mira, me gusta un poco más rápido. Pero es sumamente accesible a la hora, digamos, de negociar con uno, ¿verdad? Entonces él no solo se queda como en lo que él interpreta, sino que recuerdo que una de las experiencias más bonitas era que en la grabación él me decía, bueno, ¿y usted qué siente? ¿Usted qué siente con esto? ¿Verdad? Entonces era no solo como una comunicación lineal, sino que era muy horizontal, o sea, estaba pues la opinión de él, lo que él interpretaba, y también la interpretación del intérprete. Además, considero que como compositor, digamos ya al lado del intérprete, es una persona que valoriza mucho, valga la redundancia, al intérprete. O sea, no es solo como, bueno, es una persona que está tocando mis obras, que se las aprendió y es así, 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 sino que él le da mucho valor al intérprete. ¿Quién es el que está tocando? Bueno, ¿cómo es esta persona? ¿Cómo se siente esta persona hoy? ¿Cómo siente esta persona mi música? Entonces, sí, realmente él es sumamente accesible. Es una persona, como digo, que valora muchísimo al intérprete y algo muy bonito es que es una persona también que a pesar de todo su conocimiento y todo lo excelente que es muy humilde a la hora de compartir con uno, ¿verdad? Eso que decía yo, como de tomarle la opinión a uno, no sé, preguntar, el simple hecho de preguntar, bueno, ¿y usted qué se imagina con esta canción, verdad? Es algo que tal vez otro compositor no lo preguntaría, porque diría, bueno, es mi canción y ya. Entonces, todo esto pues hizo que el trabajo con él fuera súper agradable y súper gratificante. Yo de hecho, bueno, a él lo conocía como profesor en la universidad, pero ya el tenerlo en su versión de compositor, de tenerlo al lado mío, ¿verdad? Pues fue sumamente enriquecedor. Ahora, Carolina, yo tal vez también le voy a hacer la misma pregunta. ¿Y usted cómo se siente después de grabar este disco? Bueno, una de las experiencias que tuve al grabar el disco y cómo me siento ahora después de la grabación, debo decir que no me llena tanto de orgullo y voy a explicar por qué. Porque el enfrentarme, por decirlo así, a este lenguaje, ¿verdad? Me hizo pensar cómo nosotros estamos más cercanos de la cultura y la música europea que de nuestros propios compositores. Y eso, como lo decía al inicio, fue una experiencia que no me llenó tanto de orgullo, porque yo decía, o sea, en mis 20 y resto de años de músico, ¿y cómo es posible que hasta este momento yo tenga esta experiencia tan rica? Esta experiencia, ¿verdad? De no solo conocer de nombre un compositor costarricense, sino tocar su música, compartir con él. Y siento que me enfrentó como a la realidad de que en nuestro país, a pesar de los grandes logros y esfuerzos, ¿verdad?, que se han hecho por incentivar el conocimiento de música latinoamericana, música costarricense, todavía falta mucho. Ese fue como el mayor sentimiento que yo tuve, que todavía falta mucho, no solo a nivel de interpretación, siento que a nivel incluso académico musical, porque bueno, yo he escuchado personas que dicen, no, es que cuando yo esté en la maestría de piano voy a enfocarme en música costarricense. Y yo digo, eso no debería ser un enfoque, debería ser algo así primordial, algo básico desde los primeros años y no solo de universidad, o sea, los que somos profesores de escuelas de música, escuelas municipales, debería ser algo que se incentive desde el inicio de nuestra inducción musical, ¿verdad? Entonces fue una sensación, pues, que me produjo como un conflicto de emociones, porque yo decía, qué gran pérdida tiene uno, ¿verdad? Cuando no se acerca a esta música, con lo enriquecedor a nivel musical, interpretativo, a nivel pedagógico que tiene esta música, ¿verdad? Pero a la vez decía, qué gusto
poder estarme acercando ahorita a esta experiencia. O sea, nunca es tarde, tal vez en mis años de educación no lo recibí tanto, ¿verdad? Como le decía al inicio, puede ser que uno de nombre escuche, pero es muy pocas las veces que uno toca música de este lenguaje, ¿verdad? Y realmente hace falta. Entonces sí, me sentí muy honrada, muy complacida de poder acercarme a esta experiencia y a un lenguaje totalmente nuevo. Entonces sí, fue una sensación ahí de un conflicto de emociones. Bueno, hablando de conflicto precisamente, conflicto de emociones, y ya sabemos muy bien que usted también es pedagoga, ¿verdad? Y Ujú, acaba de precisamente levantar esta polémica, esa discusión sobre enfoque académico musical. ¿Cómo aplica, digamos, sus experiencias emotivas con este disco y también en la maestría? Ya usted también se acercó a la música latinoamericana, ¿verdad? ¿Cómo lo aplica en su vida profesional como pedagoga de música? ujú. Bueno, yo creo que todas las músicas, digámoslo así, latinoamericana, música barroca, romántica, todas tienen su lenguaje y todas tienen, siento yo, su materia pedagógica. Entonces yo en lo personal, algo que intento hacer mucho, que intento incentivar en los alumnos es primeramente el escucha de diferentes lenguajes, porque bueno, nosotros musicalmente siento que somos siempre como niños, ¿verdad? Que nos entra primero todo por el oído. Entonces, recuerdo que me quedó muy grabado una vez que estábamos, por cierto, en clase con el maestro Cardona, y él nos ponía una música y decía, a nosotros nos parece esto extraño, pero en la India lo nuestro les parece extraño. ¿Por qué? Porque nuestro oído ha estado condicionado y como músico siento que nuestro oído está muy condicionado por diversos patrones culturales, sociales, ¿verdad? Que tenemos, usted le pregunta a cualquier niño, bueno, ¿y cuáles compositores hay? Mozart, Beethoven, no sé qué. Entonces ya como que social y culturalmente tenemos condiciones, ¿verdad? Que van adaptando nuestro oído poco a poco. Entonces, yo basándome en eso, ¿verdad? En lo importante que es el abrir el oído, el abrirlo, no solo de oídos para afuera, digámoslo así, sino tratar de interiorizarlo, decir, bueno, esta música me parece extraña, pero ¿por qué? Voy a interiorizar más, ¿por qué? Tal vez es porque yo nunca he escuchado este lenguaje, o tal vez es porque yo nunca ni siquiera me he acercado a él. Entonces yo, al menos con mis alumnos y en la parte más pedagógica, lo que intento hacer es mucho incentivar la escucha activa, ¿verdad? Decirles, bueno, mira, hay un concierto de la Orquesta Sinfónica de Heredia en la iglesia, vayan a escucharlo y tal vez son niños que en su vida nunca han ido a un concierto. Entonces, para ellos ir a un concierto y de una música que resulta para ellos tan diferente, ¿verdad? Les va abriendo su percepción a nuevos lenguajes. Entonces, como que son hechos pequeños, el ir a un concierto, el incentivar la escucha activa, el ponerlo en la clase, uno mismo a la hora, algo que me gusta hacer mucho es a la hora de que estamos practicando ritmos, no solo quedarnos con corchea negra, ¿verdad? Sino también incentivar en el alumno, bueno, hoy vamos a ver ciertos ritmos afroamericanos o vamos a ver estos ritmos costarricenses, ¿verdad? Entonces creo que aunque muchas veces uno piensa que las cosas son muy complicadas, no, es que hay que cambiar todo el sistema educativo, creo que todos son pequeños pasos, o sea, esos chicos ya después de ir a un concierto y escuchar esta música, ya ellos su oído no va a ser el mismo de hace una hora, no va a ser el mismo de ayer. Van a tener una apertura y una concepción musical mucho más grande. Entonces creo que son pequeñas acciones que uno puede ir haciendo poco a poco que a la larga van a desarrollar personas, músicos, educadores mucho más abiertos, mucho más amplios a la hora de decir, bueno, esto me gusta, esto no me gusta, ¿verdad? ¿Y por qué? Carolina, precisamente cuando estamos hablando de estos cambios educativos, tal vez muchos padres de familia que podrían
escuchar esta entrevista, van a preguntar, ¿y dónde trabaja esta persona? Para yo llevar a mis hijos donde esta educadora. Bueno, yo ahorita me reparto entre clases de piano y educación musical. Estoy trabajando, bueno, soy profesora de piano en la Escuela de San Pablo de Heredia. Ahí pues tengo alumnos de todas las edades, ¿verdad? Desde los más chiquitines hasta adultos ya mayores. Y también doy clases en una escuela privada en Cartago, donde ahí doy educación musical. Y este segundo lugar ha sido una experiencia muy rica porque he intentado en la educación musical, ¿verdad? Ir introduciendo todas esas pequeñas cosas, ¿verdad? De manera mucho más lúdica, mucho más creativa, porque claro, son grupos grandes, ¿verdad? Y el ver uno cómo estos chicos reaccionan, ¿verdad? A nuevas cosas o que uno le dice, recuerdo que una vez les puse unas piezas del disco de Alejandro y ellos me decían, profe, pero usted tocó en ese disco, es que yo pensaba que eso era una computadora. Entonces, claro, el hecho de ellos de verlo, ¿verdad? De ver en realidad y yo decirles, no, el compositor está vivo, el compositor estaba ahí grabando conmigo, son cositas que yo he visto que les cambie totalmente, por decirlo así, el chip. Carolina, pero precisamente los cambios educativos, y bueno, nosotros ya vamos por segundo año con este cambio educativo muy fuerte, ¿verdad? De lo presencial a lo virtual. ¿Cómo usted maneja, digamos, en este momento estos grupos grandes, ¿verdad? En la escuela de Cartago, o cómo, por ejemplo, desarrolla con sus alumnos este oído activo, esta escucha activa, si tampoco pueden ir a los Ujú. conciertos? Bueno, sí, esto de la educación virtual ha sido todo un cambio. Creo que para todos ha sido un cambio y más que un cambio, ha sido un reto a nivel educativo, ¿verdad? Porque creo que al inicio de todo esto, pues hubo dos opciones, o hacerme retirada, ¿verdad? Y solo mandarles videos grabados, bueno, escuchen, vean por YouTube, ¿verdad? O pues aceptar el reto, ¿verdad? ¿Cómo puedo yo hacer de esta clase virtual, de de una educación donde me están viendo a través de una pantalla, ¿verdad? ¿Cómo puedo hacerlo lo más real, por decirlo de algún modo, ¿verdad? Lo más vivencial para ellos. Yo, al menos, por ejemplo, en las clases de piano es un poco más sencillo porque son chicos individuales. Entonces, en las clases de piano, lo que he hecho es dividir la clase. Creo que es algo que ha funcionado mucho porque muchos chicos, pues lógicamente cuando son muy pequeños, el estar una hora en una lección presencial ya es difícil. Claro, ahora virtual muchísimo más, ¿verdad? La concentración, la atención, la percepción de todo lo que uno les está diciendo. Entonces, al menos yo con piano lo que hice es pues partir la clase en dos. La primera parte de la clase veíamos puras cosas, no sé, bueno, nuevas canciones. Yo les dejaba, por ejemplo, de tarea, bueno, vamos a escuchar esta pieza. O van a buscar esta canción y van a escribir qué sienten, qué les transmite, ¿verdad? A la clase siguiente conversábamos un poco y la otra mitad de la clase, pues ya nos centrábamos en lo que estuvieran tocando ellos. Entonces, en este ámbito de las clases de piano, resultó muy productivo porque creo que cuando uno tiene clases presenciales, se centra solo, bueno, vamos a tocar, hay que sacar la canción, hay que terminar el repertorio, ¿verdad? Y el hecho de que fueran virtuales nos obligó de alguna manera a los educadores a replantearnos que realmente no es así, que realmente no puedo llegar a la clase y de una vez, ¿verdad? Bueno, ya solo podemos tocar, sino que también hay una parte humana que en ese momento se está viendo afectada por su poco contacto social y todo, que a través de esa parte humana, de conversar, de preguntarle cómo está, puedo involucrar otras cosas, ¿verdad? El ver, no sé, un corto de algún video, el escuchar alguna canción juntos, el comentar sobre alguna canción que escucharon. Y en el caso de las clases de educación musical, que eran grupos, bueno, una de las ventajas que yo tuve es que los grupos, los que eran chicos más grandes, estaban divididos en dos. Entonces, por ejemplo, yo veía, por decirlo así, a quinto grado, la mitad
a las 10 de la mañana y a quinto grado la otra mitad a las 11. Entonces, ¿qué hacía yo? Igual, para manejar una clase de música, ¿verdad? Que al principio hasta los papás estaban pensativos y preocupados porque decían, ¿cómo estos niños van a llevar música, que es una clase tan práctica, de una manera virtual? Entonces, igual yo con ellos, mucho de lo que hice fue adaptar la parte teórica, no sé, vamos a aprender notas, vamos a aprender lo que es un pentagrama, vamos a hacer juegos de ritmos, todo eso lo adapté a la parte lúdica. Entonces, ahí mismo en la clase, bueno, vamos a hacer, todos van a poner su computadora al frente y vamos a hacer ciertos patrones rítmicos con nuestro cuerpo. Igual al inicio de la clase. Entonces ahí yo hacía un ritmo, ellos lo copiaban. ¿Y qué pasaba? Que ya a la media hora ya esos chicos estaban totalmente activados. O sea, su cerebro estaba activo. No es lo mismo que llegar yo de una vez y decirles, bueno, vamos a aprender hoy las notas, ¿verdad? Sino que, claro, después de todo este trabajo, hacíamos también muchos juegos de canto, ¿verdad? Que el canto es una de las cosas que en los niños funciona para activar su cerebro, maravilloso. Canto, entonación de notas, repeticiones de patrones rítmicos, todo esto. Y claro, ya después de media hora, más bien ellos estaban deseando parar porque ya estaban hasta cansados, ya estaban más energizados de la cuenta. Y ya después veíamos un poquito de parte teórica. Y también una de las cosas que me propuse aplicar fue el conocimiento de la música más allá de notas, de ritmos, ¿verdad? Porque uno llegaba con los chicos al inicio y yo les decía, bueno, ¿qué es la música? Notas, sonidos, ¿verdad? Entonces, como que yo traté de cambiarles ese chip también y enseñarles otras cosas. Bueno, vamos a escuchar esos sonidos de la naturaleza. ¿A qué instrumentos se parecen estos sonidos? ¿En qué canción ustedes recuerdan que sonaban estos instrumentos, verdad? Cosas que los hicieran ver la música más que como una teoría, sino más bien como algo vivencial, algo que ellos salieran y dijeran, mira, estoy en el supermercado y aquí hay música. Claro, y está por una razón, porque la profe me dijo que era porque esta música es específica para tal cosa, y mira, yo veo que en esta tienda hay otro tipo de música y qué vacilo, y después era muy curioso porque después llegaban a decirme, me acuerdo que una vez les puse ese ejercicio, les dije, escuchen la música de los diferentes lugares donde vayan, y díganme qué diferencia esas músicas. Y me decían, sí, es que en las tiendas eran músicas muy activas y después llegábamos al súper y eran músicas más tranquilas. Y ya alguno decía, bueno, seguro eso es para tranquilizarnos, para que compremos más. Así, ¿verdad? Entonces, como que ya su mente, ¿verdad? A pesar de su corta edad, iba, como que se iba ampliando, ¿verdad? A no solo verlo como algo puramente teórico, ¿verdad? Y pues así fue como lo manejé y dio muy buenos resultados. La verdad que creo que todo este sistema virtual nos sirvió a todos para replantearnos no solo la educación, sino también qué aspectos prioriza uno en la educación, ¿verdad? No solo priorizar el hecho de que, sí, mis alumnos saben las notas de arriba para abajo, pero resulta que les pongo una canción y es como si nada, ¿verdad? O no saben, no sé, entonar o cositas así, más vivenciales. Entonces, fue un gran reto, pero una gran enseñanza también. Carolina, yo quería preguntar si musicoterapia ha jugado algún rol en este proceso de virtualización y estamos hablando que usted ha terminado en la Universidad de Barcelona Ujú. una maestría de musicoterapia, ¿verdad? Cuéntenos. Sí, en realidad creo que la musicoterapia, desde el momento en que yo la empecé a estudiar, me cambió por completo la visión, no solo de la música, sino también la visión de uno llevando la música a otros, ¿verdad? Como usted lo dijo, sí, yo terminé en Barcelona, hice una maestría en musicoterapia y fue bastante interesante el encontrarse uno con ese montón de ideas preconcebidas que uno tiene sobre la música y verla desde otro ámbito donde le despierta a usted el concepto de música como algo más humano, ¿verdad? Uno normalmente lo ve como algo de afuera, bueno, es que
mi instrumento está afuera, la partitura está al frente, ¿verdad? Y en musicoterapia recuerdo que una de las cosas que nos decían era que el ser humano ya naturalmente es musical y después la educación es la que hace que eso sea algo externo a nosotros, ¿verdad? Entonces, qué importante fue eso, porque yo decía, partiendo de un hecho tan simple como la forma en que uno ve el tocar un instrumento. Y yo me pongo como ejemplo, ¿verdad? Uno a veces toca un instrumento y lo ve como algo muy ajeno a uno. Bueno, estoy tocando tal obra, uy, sí, es que tengo que hacer tales notas. Y yo digo, ¿y cuántas veces uno se pone a pensar, bueno, ¿y cuál es mi conexión con esta música? ¿Realmente me estoy conectando o solo estoy tocando una canción porque es parte de mi repertorio del semestre, porque tengo que graduarme, ¿verdad? Y eso a nivel pedagógico, pues obviamente me impactó mucho porque yo decía, yo quiero que todo esto que yo aprendí, ¿verdad? Poder transmitirlo a estos chicos para que ellos no crezcan con un concepto musical tan abstracto, podríamos decirlo así como uno, ¿verdad? Sino que crezcan con un concepto musical, como nos decían en musicoterapia, más humano, algo más vivencial del día a día. Incluso, bueno, volviendo un poco al tema del disco de Cardona, perdón que me vuelva un poco, eso me afectó mucho de manera positiva a la hora de hacer el disco, porque yo tocaba y yo decía, o sea, ya en mi mente, ¿verdad? Como que yo empecé a cambiar el chip después de la musicoterapia y todo esto, y yo ya no solo estaba tocando notas, sino que me imaginaba mi conexión con esto, ¿verdad? Y creo que ahí es donde a nivel por lo menos interpretativo, ahí está la línea delgada, ¿verdad? Entre ser la persona 1.000.001 que tocó tal pieza y ser una interpretación totalmente distinta. A veces uno dice, como escucha, uno dice, mira, pero es que este pianista o este cantante, este violinista, sí que llega al público, ¿verdad? Sí que se conecta conmigo. Y tal vez hay otros que suenan excelente, está maravilloso, pero está externo, y el otro está interno, o sea, de viaje, eso que uno dice, no sé qué es, pero como que me llega más, yo siento que es esa conexión intrínseca de la música con el intérprete. Y creo que a través de la musicoterapia, no solo como pedagoga, sino también como intérprete, toda esa parte se vio bastante cambiada, por decirlo así. Carolina, precisamente sobre la conexión, con qué pieza o con qué piezas de este disco usted se conectó con más fuerza, más emoción? Bueno, vivió internamente. Bueno, creo que la pieza, bueno, son varias, la verdad no podría decir una sola porque hubo muchas que me gustaron mucho y con las que me conecté bastante, pero una de las obras que más por decirlo así, me conectó a nivel interpretativo fue El silencio que hay en todas las soledades. Esa es una obra que compone de varios movimientos muy diferentes entre ellos, ¿verdad? Pero fue curioso porque el simple hecho del título, ¿verdad? Como que ya me generó todo un cúmulo ahí de emociones, de sensaciones, y claro, decía el silencio que hay en todas las soledades y las armonías y todo lo que iba sonando, o sea, fue una conexión, podría decirlo que así de inmediato. Y de hecho fue bueno, todas las obras las disfruté muchísimo grabarlas, pero esa en especial fue de las que técnicamente podríamos decir que más dificultad presentó en ciertos aspectos, pero que más la disfruté, con la que tuve una mayor conexión. Muy bien, sí estamos hablando de estas piezas y ahorita vamos a escuchar después de la entrevista el silencio que hay en todas las soledades. Sabemos que es sobre textos de Juan Rulfo. Usted tenía que leer estos textos para acercarse a las soledades y silencios de Juan Rulfo. Bueno, eso fue interesante porque yo en el colegio había leído textos de Juan Rulfo, ¿verdad? Como, digamos, como lectura obligatoria, pero creo que son textos que a mi parecer requieren de una experiencia de vida para poderlos uno, igual que la música, para poderlos interiorizar.
Entonces, tal vez en el momento en que yo los leí, pues sí, entendía, de verdad, las soledades, toda esta tristeza y todo, pero no era algo vivencial. Ya en este momento, no sé, por los años, lo que uno haya vivido, todas las experiencias, como que fue interesante porque yo decía, mira, yo leí esto, pero ahora me conecto de una manera totalmente diferente. O sea, fue una cosa más vivencial, donde sí hubo pues un trasfondo, ¿verdad?, de la lectura, pero fue más bien personal. Carolina, no sé si es mucho pedir, pero usted podría leernos, o sea, ante cada movimiento, leer el extracto que nos propone Alejandro. Claro que sí. Bueno, la primera pieza dice fantasía y entre pregunta dice cuasi una sonata, ¿verdad? Y lo deja ahí a discreción. Dice, aquello es el purgatorio, un lugar donde se han muerto hasta los perros y ya no hay ni quien le ladre al silencio. Pues en cuanto uno se acostumbra al vendaval que allí sopla, no se oye sino el silencio que hay en todas las soledades. Esta para mí es así como haciendo un paréntesis como de las más directo ahí al sentimiento, ¿verdad? La conexión directa con la obra. El número 2 dice, ya mirará usted ese viento que sopla, rasca como si tuviera uñas. Uno lo oye a mañana y tarde, hora tras hora, sin descanso, raspando las paredes, arrancando tecates de tierra, escarbando con su pala picuda por debajo de las puertas, hasta sentirlo bullir dentro de uno como si se pusiera a remover los goznes de nuestros mismos huesos. El número 3 dice así, y cuando menos acordamos lo vimos entre las danzas, apenas si nos dimos cuenta y ya estaba ahí, con la larga sonaja en la mano, dando puros golpes en el suelo, con sus pies amoratados y descalzos. Parecía todo enfurecido, como si estuviera sacudiendo el coraje que llevaba encima desde hacía tiempo, o como si estuviera haciendo un último esfuerzo por conseguir vivir un poco más. Número 4. Nadie lleva la cuenta de las horas, ni a nadie le preocupa cómo van amontonándose los años. Los días comienzan y se acaban, luego viene la noche. Solamente el día y la noche, hasta el día de la muerte, que para ellos es una esperanza. Hay un quinto, perdón, dice así el quinto. Luego comenzó la corretiza por entre los matorrales. Sentíamos las balas pajueleándonos los talones, como si hubiéramos caído sobre un enjambre de chapulines. Y de vez en cuando, y cada vez más seguido, pegando mero en medio de alguno de nosotros que se quebraba con un crujido de huesos. Muy bien, vamos a escuchar pues estos 5 movimientos en una interpretación de nuestra invitada, Carolina Ramírez. Y bien, Carolina, yo de verdad la agradezco muchísimo por su entrevista, por su tiempo y por compartir precisamente estas conexiones, estas emociones, también enfoques, diferentes enfoques hacia la interpretación de la música, hacia la pedagogía, hacia enfoque académico musical, como usted ha dicho, de una vez invitando a nuestros radioescuchas para escuchar el disco completo que se encuentra en Bandcamp. No sé si encuentra en Spotify, se puede encontrar en YouTube. Cuéntenos un poquito dónde podemos escucharlo. Bueno, el disco se encuentra, como usted dijo, en Bandcamp, perdón, en Spotify. Me parece que ahorita todavía no está. Y me parece que Alejandro lo que quería también era pues ver la posibilidad de sacarlo también en físico, pero esto todavía, pues, ¿verdad? Por toda la pandemia y todo, todavía no es tan físico, pero sí lo pueden descargar desde Bandcamp, ahí está todo completo. Ujú. Muy bien, y de verdad la felicito por este gran logro. Siempre usted fue una alumna
generaba conversación, ¿verdad? Como se dice en las redes sociales, Ujú. ¿verdad? Siempre preguntando y siempre como discutiendo de este qué hacer de un músico y de verdad se ve este nuevo camino que está trazando, bueno, con los años, Mm. me imagino con los años vamos a tener mucho más grabaciones precisamente de la música contemporánea de diferentes compositores, tanto del país como del continente. Bien, entonces felicidades, Carolina, y muchas gracias. No, gracias a usted y por la oportunidad, ¿verdad? De poder compartir con todos aquí esta experiencia y como usted decía, ojalá que puedan acercarse al disco, puedan escucharlo y apreciarlo, porque realmente es una joya y no todos los días se puede escuchar un disco y una joya así de un compositor que todavía pues esté con nosotros. Entonces, muchas gracias por la invitación y ojalá lo disfrute.